La lectura 4 vamos a ver el tema la línea recta como el lugar geométrico que consiste en todos los puntos que tienen una misma dirección. Una línea recta, el conjunto de esos puntos forma una línea recta. La ecuación general de la línea recta pues es una ecuación de primer grado con dos variables y tiene esta forma: ax más by más c, donde a son coeficientes, b y c son coeficientes que corresponden a un número real. Entonces es importante distinguir aquí que existen rectas horizontales, verticales, algunas que están inclinadas con pendiente positiva y otras con pendiente negativa. Pero ¿qué significa la pendiente? La pendiente normalmente se representa con una letra M. ¿Y cómo se define? Se define como el grado de inclinación, también es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. Entonces la fórmula básica de la pendiente, pues aquí dice que la pendiente es la diferencia entre dos valores de Y. Un valor inicial Y1 se incrementa o disminuye en un valor final Y2 y está dividido entre un incremento o una diferencia de dos valores de X cuando X cambia de X1 a X2, siempre y cuando X1 sea diferente de X2. ¿Por qué? Porque aquí valdría esta diferencia si vale 0. Estamos hablando de que la línea recta la formamos por la unión de dos puntos. Este es un segmento de recta. ¿Qué significa que X2 y X1 sean iguales? Significa que este punto se acerca y se aproxima y coincide el punto 1 con el punto 2, entonces sería un punto encima de otro. Y ahí pues estamos hablando de un segmento de recta, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Tenemos aquí que la ordenada en el origen es la B, es la distancia que existe desde el origen hasta el punto donde la recta corta el eje Y. ¿Qué significa? Que una recta que tú tienes en el plano cartesiano, sistema de coordenadas rectangulares X, y vamos a poner que esta línea recta es, entonces la B, la ordenada viene siendo este punto, es el punto donde corta la línea recta, esta línea recta L1 al eje Y es la distancia desde el origen a este punto. A eso se le llama B, la ordenada del origen. Ok, ahí entonces vamos a continuar con la siguiente parte, donde las rectas, como les comentaba, existen rectas horizontales y tienen esta geometría. Miren, las rectas verticales son estas verticales, su pendiente es infinita. En este caso, en el anterior, su pendiente es 0, por el ángulo de inclinación es 0 y su grado de inclinación es 0, ¿verdad? Su pendiente es 0. Rectas con pendiente positiva tienen esta forma, miren, ángulos menores de 90 con respecto al eje X, menores de 90 ángulos agudos. Este es el ángulo con respecto al eje X. Entonces, cuando la pendiente es exactamente 1, pues la recta tiene un ángulo de 45. Cuando tenemos un plano cartesiano, la recta tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, aquí estamos viendo que la pendiente es 1. ¿Ok? Ángulo de 45 grados, ahí es 1, ¿verdad? Entonces, con pendiente negativa, estamos hablando de que tienen un ángulo de inclinación mayor a 90 grados. Como es con respecto al eje X, el ángulo positivo se mide siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este es el ángulo positivo con respecto al eje X. Este sería un ángulo negativo. Entonces, lo que está considerando la pendiente negativa aquí significa que el ángulo es mayor a 90 grados. Así sería 90. Entonces, mayor a 90 estaría de esta forma. Sería pendiente negativa. Ok, ahora vamos al siguiente punto. La pendiente mide la inclinación de una recta en el plano cartesiano. Aquí está la formulita, como les comentaba. Aquí está la fórmula, miren. Aquí está la fórmula de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1.
Si nosotros conocemos dos puntos, punto A, por ejemplo, con coordenadas x1, y1, y un punto B con coordenadas x2, y2, entonces la pendiente se determina conocidos estos dos puntos. Entonces, aquí podemos hacer un ejercicio. Encuentra el valor de la pendiente del segmento de recta acotado por estos puntos, el punto P y el punto Q. Ustedes pueden considerar ahí al punto P como con coordenadas x1, y1, y al punto Q con coordenadas x2, y2. Entonces, utilizando la fórmula, sabemos que y2 menos y1 entre x2 menos x1 es la pendiente. Entonces, x1 es menos 1, y1 es menos 2, x2 es 6 y y2 es 8. Entonces, sustituyendo, tendría y2 menos y1, o sea, 8 menos 2. Hay que restarle y1 menos 2. Con la ley de los signos, menos por menos da más, me queda 8 más 2. En el caso de las x, sería x2 que vale 6. Se le resta el menos 1. Miren, 6 menos 1 quedaría menos por menos más, 6 más 1. 8 más 2 aquí es 10 y 6 más 1 es 7. La pendiente es 10 séptimos. Entonces, la pendiente es 10 séptimos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la pendiente cuando m es igual a 1, estamos hablando de un ángulo de 45 grados? Y si aquí el ángulo es mayor, la pendiente, perdón, es mayor a 1, pues estamos hablando de un ángulo. La pendiente aquí es positiva. Miren, si la pendiente aquí es positiva, vamos a tenerlo en el primer cuadrante. De 45, aquí la pendiente es 1. Entonces, estaría más o menos en este espacio, estaría la pendiente mayor a 1 y un ángulo de inclinación mayor a 45 grados, ¿verdad? Pendiente 1, su ángulo de inclinación aquí es de 45, es igual a 45, miren. Teta es igual a 45 grados. Este es el ángulo teta. Ok, y para este, pues mayor a 45 y menor a 90. Ok. A ver, vamos a determinar el siguiente ejercicio. Es si se determina la pendiente de una línea recta. Siguientes apartado o subtema dice cómo determinar el ángulo de inclinación de una recta. Nosotros sabemos que la tangente del ángulo pues es la pendiente. La pendiente se define como la tangente del ángulo. Entonces la tangente del ángulo alfa viene siendo la pendiente de ¿quién? De esa línea recta. Entonces, si nosotros despejamos la pendiente, aplicamos la inversa de la tangente en ambas partes de la ecuación, nos quedaría tangente a la menos 1 de la tangente de alfa. Entonces estamos hablando que también en el lado derecho de la ecuación aplicamos la tangente, la inversa de la tangente, la arcotangente de m. Entonces este tangente tiene exponente 1, con este menos 1 me queda 1 menos 1, 0, y quedaría sola, se cancela, me quedaría el ángulo sería igual a la tangente, el arcotangente de la pendiente, pero la pendiente a qué es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Por lo tanto, así se determina el ángulo de inclinación. En la calculadora lo determinarían de esta manera, miren. El ángulo sería igual a, hay una tecla que se llama Shift. Shift, van a oprimir esta tecla. Hay otra tecla que dice tangente. Aquí dice tan, pero aquí en una orillita aparece tan menos 1, tangente menos 1. Significa con el shift tú activas esta parte de lo que quiero encontrar, la arcotangente, y lo activas con el shift. Entonces escribes shift, la tecla que dice tangente, se abre un paréntesis y vas a escribir la pendiente. Si la pendiente, por ejemplo, es 3, vas a poner 3 o el valor de la pendiente. Entonces ahí ya vas a terminar el ángulo alfa utilizando con la calculadora. Muy bien, vamos a terminar aquí. Vamos a borrar esta parte. Continuamos.
Aquí tenemos, miren, conocidos dos puntos, como les comentaba, punto 1, x1, y1, punto 2, x2, y2. Se forma, aquí podemos formar un triángulo rectángulo, donde la pendiente, acuérdense que es, si nosotros conocemos la definición de la tangente de alfa, pues es el cateto opuesto, miren, entre el cateto adyacente. El cateto opuesto tiene un valor de y2 menos y1, es la distancia que hay desde este punto a este punto. Entonces aquí tiene una altura y2 que va de aquí hasta arriba. Y2 hay que restarle este espacio, entonces se le resta y1, que viene siendo así. El cateto opuesto sería y2 menos y1 entre el cateto adyacente, que equivale a x2 menos este pedacito que viene siendo x1, que haría el cateto adyacente, que sería entre x2 menos x1. Ok, el siguiente apartado sería, a ver, vamos a borrar aquí los puntitos. Muy bien, de cómo determinamos el ángulo de inclinación cuando la pendiente de una recta con pendiente igual a 3. Pues así lo determinamos, miren, con la fórmula dice que el alfa es el ángulo de esa recta, sería la cotangente o la tangente de la menos 1 de 3. Y recuerden que el ángulo es el ángulo positivo con respecto al eje X. Si en un caso ustedes les dieran un ángulo negativo, hay que sumarle 180, ¿verdad? Entonces aquí el ángulo con la calculadora sería shift tangente de 3 y les daría 71.56 grados. Vamos a corroborarlo porque a veces vale más hacerlo uno y estar seguro que no haya ningún error. Sería 71.56 grados. Ok, vamos a borrar aquí. Así se determina el ángulo de inclinación de una línea recta. Condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Estas dos rectas son paralelas. ¿Qué significa? Que su pendiente, por ejemplo, de esta pendiente es M1 y de esta recta es M2. Significa que las pendientes son iguales. Cuando hablamos de rectas perpendiculares, estamos hablando que si esta, por ejemplo, tiene pendiente M1 y esta tiene pendiente M2, si son perpendiculares, se forma un ángulo aquí en su intersección de 90 grados. Entonces se cumple que M1 por la pendiente 2 es igual a menos 1. Esto se cumple para rectas perpendiculares. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar. Seguimos con un ejemplo. Dice, determina si las rectas que a continuación se presentan son perpendiculares o paralelas. Para conocer si dos rectas son perpendiculares o paralelas, hay que conocer sus pendientes. Para calcular la pendiente se necesita conocer dos puntos. En este caso, el punto A y el punto B determinan una línea recta. Aquí el punto C y el punto D determinan otra línea recta. Si sus pendientes son iguales, serían paralelas, y si se cumple que M1 por M2 es igual a menos 1, serían perpendiculares. Vamos a corroborarlo. La fórmula de la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Aquí ubicamos de A a B, sería Y2 menos Y1 sería 1 menos 4, o puede ser 4 menos 1, que ustedes le llamen el punto 1 a este y el punto 2 a B. Puede ser que también al punto A le llamen el punto 2. Solamente hay que respetar que si al punto A le llaman el punto 2, sería X2, Y2. Ok, y en este caso así lo resolvieron aquí como el punto B con la coordenadas de X1 y Y1, pero si los invertimos no pasa nada, solamente cuidando quién es Y1 y X1 y X2 y Y2. Aquí, porque esta diferencia es positiva, mire, pudimos haber hecho de esa manera, que también hace a X1 y Y1 y B X2 y Y2. Vamos a hacerlo de esta manera como lo hicieron aquí. Entonces, con estas condiciones, X2 es igual a 4 y X1 es igual a 1.
4 menos 1 sería, perdón, este sería y2, 4, y2 y 1 sería el y1. Entonces y2 menos y1 sería 4 menos 1, 3. Y el x2 sería en este caso el menos 2, quedaría menos 2. Le restamos x1 que está aquí en b, menos 2, nos quedaría menos 2 menos 2 me da menos 4. Entonces quedaría 3 entre menos 4 es lo mismo que menos 3 cuartos. ¿Ok? Aquí es una pendiente negativa. A ver, vamos a continuar con el que sigue. Entre C y D estamos con el inciso A. Entre C y D, aquí llamaron y2, también al C le llamaron punto 2, x2, para no confundirse sería x2, y2, y el punto D sería x1, y1. Lo pueden invertir solamente cuidando, como les digo, los valores de x1, y1 y x2, y2. Aquí sería y2, que vale 3, le restamos 2, le restamos 2 y me queda, no, perdón, 3 le restamos 0, porque y1 vale 0. 3 menos 0, a ver, 3 le restamos 0, sería 3, y x2 sería menos 2, le restamos x1, x2 menos x1 sería menos 2 quedaría menos 4. Las pendientes son iguales, por lo tanto son paralelas. Ok, vamos a la que sigue. Ok, igual aquí en la B, pues ya lo podemos hacer si son perpendiculares o paralelas. Hacemos el mismo procedimiento determinando sus pendientes y aplicando esa condición de ya sea perpendicularidad o de condición de las paralelas, ¿verdad? Aquí en la segunda pues ya está resuelto. Miren, también es el mismo un procedimiento. Aquí coincide que la pendiente entre A y B es menos 3 cuartos y la otra pendiente es 4 tercios, y al multiplicarse el resultado es menos 1, por lo tanto son perpendiculares. Ok, aquí ya terminaron las dos pendientes. Miren, se cumple que el producto de sus pendientes es menos 1, serían perpendiculares. Ángulo entre dos rectas, esta parte es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué les comento eso? Cuando ustedes tienen dos rectas, en este caso, cuando tú tienes la recta L1, esta recta que es, vamos a poner el color, otro color porque este no me gusta, sería que se vea más notorio, el recta L1 y este sería recta L2. Si se dan cuenta que se forma un triángulo, miren, un triángulo se forma aquí. En ese triángulo obtenemos un ángulo positivo con respecto al eje X de la recta 1 que se llama teta 1, y un ángulo positivo con respecto al eje X que se llama teta 2, y este ángulo que está aquí se llama ángulo beta, son opuestos por el vértice. Estos son beta 1 y este debe ser igual a este que está aquí porque son opuestos por el vértice, y este sería alfa 1. Para que sumen 180, pues sería alfa más beta, sería 180. Este es alfa 1. Si este es beta 2, este sería alfa 2, que también es igual a alfa 1. ¿Cómo determinamos este ángulo que está aquí adentro? Miren, este que está aquí, que se llama el ángulo beta. Un ángulo exterior, si este es un triángulo, miren, con un ángulo exterior teta 1 es igual a la suma de sus ángulos no adyacentes internos. Entonces teta 1 se cumple como ángulo externo igual a la suma de sus dos ángulos no adyacentes. El ángulo adyacente es este que está aquí. Los no adyacentes serían beta 2 o beta más teta 2, sería beta más teta 2. Entonces el ángulo beta sería igual a, despejamos, este lo pasamos restando, me quedaría teta 1 menos el ángulo teta 2.
De esta manera nosotros vamos a obtener el ángulo beta. Existe una ecuación para obtenerlo utilizando las pendientes. El ángulo beta es igual cuando nosotros tendremos el ángulo exterior como θ 1, quedaría así, miren, M1 menos M2 entre sería el arco tangente de M1 menos M2 entre 1 más M1 por M2. ¿Ok? Mucho ojo, cuando tengan ustedes, si en algunas bibliografías encuentran que nombran este ángulo externo que está de este triángulo que se forma aquí como θ2, si lo tuvieran de esta manera, por ejemplo, que tengan dos rectas y que este sea el θ2 y este sea la recta 2 y esta que está aquí sea la recta 1, entonces θ1 estaría aquí adentro. Miren, cuando pase eso, aquí se invierten. Miren, el ángulo beta que está aquí, se dan cuenta, sería θ1, sería θ1, θ2 sería la suma de beta más θ1. Entonces este sería el ángulo externo menos el θ2 menos θ1 sería beta. Cuando tengan esta condición, esta situación, y aquí el ángulo beta sería la tangente a la menos 1, igualito que está aquí, pero invertido, tangente a la menos 1. Mucho ojo, porque muchas veces ponen las fórmulas, ponen esta fórmula y utilizan este diagrama, entonces no coincide. Tiene que coincidir el diagrama con la fórmula, tiene que ser el ángulo, la recta que contiene el ángulo positivo del lado derecho, del lado por fuera de este triángulo. Entonces, sí, mijo, θ2 por fuera se utiliza esta fórmula, miren, M2 menos M1 entre 1 más M1 M2. Esta condición para este diagrama se utiliza esta fórmula, miren, así se determina. Y cuando tengan esta situación con el θ1 como ángulo externo, aquí se va a utilizar esta fórmula ligada con esta, ¿ok? Para que no haya confusión. Vamos a borrar aquí. Y siempre se utiliza como el ángulo positivo. Si al final ustedes cuando utilicen esta fórmula les da un ángulo negativo, siempre hay que sumarle nota. Es el ángulo positivo respecto al eje X. Si el ángulo les da aquí negativo, se le suma 180 grados. ¿Sale? ¿Por qué? Miren, porque si ustedes tienen, por ejemplo, un ángulo así, si por ejemplo este es 30 grados, ¿cuál es el ángulo positivo respecto al eje X? Este sería un ángulo negativo. Miren, el ángulo positivo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este es el ángulo positivo, ¿ok? Por eso se le suma 180. ¿Sale? A ver, vamos a borrar aquí. Al cabo las fórmulas no se nos olvidan. Ok, vamos a ver un ejemplo. Muy bien. A ver, vamos a borrar aquí. Ok. Vamos borrando porque quedaron unas manchas ahí que nos van a estorbar. Ahora sí. Tienen dos rectas, dice la recta L1 con pendiente M1 igual a menos 2 quintos y la recta L2 con pendiente medio. Entonces la fórmula dice que la pendiente, que el ángulo beta 1 es igual a θ1 menos θ2. Nosotros sabemos que la tangente
de teta 1 es igual a M1, miren. Y la tangente del ángulo 2 de teta 2 es igual a M2. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos utilizamos esta formulita, ya conocemos que el ángulo, que la pendiente 1 es menos 2 quintos, miren. Entonces teta 1 sería, ¿se acuerdan que se determina como la arcotangente de la pendiente? En este caso, la arcotangente, shift tangente de menos 2 quintos es menos 0.4 y le dio menos 21.8 grados. Recuerden que es el ángulo positivo, por eso se le suma 180 grados. Sería, teta 1 sería 158 grados y teta 2 sería igual a el arcotangente de la pendiente. Miren, sería tangente de teta 2 es igual a M2. Entonces teta 2 sería la arcotangente de M2, tangente de la menos 1 de M2, que vale un medio, punto 5 sería 26.57 grados. Entonces la diferencia sería teta 1 menos teta 2. Recuerden que teta 1 es el ángulo que queda, el ángulo externo del triángulo que se formó. Entonces por fuera queda por fuera. Entonces la fórmula sería teta 1 menos teta 2. ¿Ok? Esto vale teta. Y la otra opción es, aquí nos da 131 grados, en punto 63. La otra opción, o sea, la otra fórmula es esta, me sería, como utilizamos esta fórmula teta 1 menos teta 2, aquí debe ser el arcotangente de quién, tangente a la menos 1. La fórmula debe ser M1 menos M2 entre 1 más M1 por M2, paréntesis, aquí está, M1 vale menos 2 quintos menos M2, que vale un medio, entre 1 multiplicamos sus pendientes y el resultado me dio menos 9 octavos. Por lo tanto, shift tangente de menos 9 octavos, o sea, tangente de la menos 1 de menos 9 octavos sería menos 48.37 grados. A nosotros nos interesa el ángulo positivo, por lo tanto se le tiene que sumar 180 solamente con donde es negativo, y el resultado debe ser exactamente el mismo. ¿Sale? Para que no batallen, pueden hacer un diagrama en el plano cartesiano, dibujan las pendientes y hacen una idea cuál fórmula van a utilizar, si teta 1 menos teta 2 o teta 2 menos teta 1, dependiendo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, esta es una pendiente negativa, entonces esta es una pendiente positiva. Pueden utilizar un diagrama así, dibujarlas. Entonces, pero aquí ya les mencionan quién es M1 y quién es M2. En el caso que les den, por ejemplo, conocida la pendiente y un punto, o conocido 2 puntos, no sé, ahí ustedes tienen que determinar la gráfica para determinar quién es teta 1 y quién es teta 2, ¿verdad? Entonces así se determina el ángulo entre dos rectas. ¿Ok? Aquí vamos a tener otro ejemplo, miren. Determine la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Qué van a hacer? Aquí van a determinar la pendiente, y una vez que determinen la pendiente van a encontrar el ángulo de inclinación. ¿Qué quiere decir? Que para conocer la pendiente ustedes conocen dos puntos, pues muy fácil, conocerían y2 menos y1, claro que sí, x2 menos x1 también, nombramos como x1 y1 al a y x2 y2 al b, y ya determinamos. En este caso quedaría 1, si este es el punto 2 y este es el punto 1, sería y2 sería 1 menos 1, me da 0, y x2 menos x1 sería 5 menos 1, me da 4. Dice que la pendiente es 0, por lo tanto es una recta horizontal. Al ser una recta horizontal, pues sería con pendiente 0, ¿verdad? A ver, aquí tenemos otra
recta pero con pendiente diferente. Vamos a encontrar la misma formulita, x2 menos x1, y2 m igual a y2, perdón, menos y1 entre x2 menos x1. Se puede conocer, sí, tenemos dos puntos. Quedaría aquí, en este caso, si este es el punto 1 y este es el punto 2, quedaría 4 menos 5, será pendiente 4 y2 menos 5, que es y1, entre x2 que vale 6, este es x1, entre x2 que vale 6 menos x1 que vale 1, me quedaría aquí menos 1 entre 5 menos un quinto. Este sería la pendiente de este ejercicio, ¿verdad? Pueden seguir practicando y determinen siempre, utilicen las ecuaciones, las que se están aquí presentando para pendiente, ángulos de inclinación, y no van a batallar encontrando la información que ustedes requieren. Para eso fácilmente pueden llegar a lo que se solicita, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, dos pendientes, tenemos dos rectas. L1 es la recta 1, pasa por este punto y este otro, y L2, la segunda recta, pasa por estos dos puntos. En el problema de hace ratito ustedes conocían las pendientes y ya con eso podían encontrar el teta 1 y teta 2. El detalle aquí que si no conoces las pendientes no hay problema, te conoces dos puntos. Entonces, conocidos estos dos puntos, ya puedes determinar la pendiente. M1 sería Y2, la misma fórmula. En este caso, el punto 1 y punto 2, estos son los x2, y2, x1 y y1. Lo mismo, la misma fórmula van a utilizar para encontrar M2. En la pendiente 2 sería la misma formulita. En este caso, los valores de y2 y y1, x2 y x1 pues serían correspondientes a estos dos puntos, ¿verdad? ¿Sale? Y a partir de ahí ya pueden utilizar la fórmula que se utiliza para calcular el ángulo entre dos rectas. Muy bien, ahí eso ha sido el tema de hoy. Ahí nos estamos viendo, cuídense. Cualquier duda estamos comunicando por WhatsApp, o de alguna manera hacemos llegar nuestras dudas, me las hacen llegar y con mucho gusto vamos a atenderlo.